Hola, ¿qué tal a todos? Nueva historia. Aquí explicaré un poco cómo serán los vídeos. Esta historia está en emisión, entonces cada que actualice el creador subiré video. Dejaré el link para que vayan a apoyar el creador. Sin más, empezamos. Capítulo 1. Para la aldea de Konoha, la noche del 10 de octubre es un acontecimiento muy doloroso de recordar porque esa misma noche, el zorro de 9 colas se desató repentinamente, causando estragos en la aldea y cobrando la vida de varios ninjas que dieron su último suspiro esa noche, ganando tiempo para que su Yondaime Hokage lo salvara de lo que seguramente habría sido la destrucción de su aldea a manos de esa bestia, dejando a muchos gravemente heridos debido a su alboroto. Al final de esa fatídica noche, todo el pueblo tuvo un día para llorar a sus seres queridos que cayeron presa de una bestia sin motivo. Adultos, niños y hasta ancianos perdieron a alguien querido esa noche, ni siquiera el ex Hokage de la aldea escapó, perdiendo a su esposa a manos de un ninja desconocido que provocó todo ese desastre. Pero una persona que ganó y perdió todo esa noche fue el actual Hokage, Namikaze Minato. Perdió a su esposa, la ex Jinchuriki del zorro de 9 colas, al dar a luz. Fue atacada por el ninja que se infiltró en su aldea, amenazando a uno de sus hijos recién nacidos cuando su sello se debilitó. Al tomar como rehén a uno de sus hijos recién nacidos para que se mantuviera alejado de su esposa, el peligro que enfrentaba su hijo recién nacido lo puso contra la pared. Ante la posibilidad de que su hijo fuera lastimado por el atacante y las súplicas de su esposa para salvarlo, tuvo que ceder a sus exigencias de actuar con rapidez cuando tuviera la más mínima oportunidad. Haciendo gala de su apodo de Destello Amarillo, salvó a sus hijos en cuestión de segundos, poniéndolos a salvo a costa de dejar a su esposa sola con el atacante. Llegando a los últimos momentos solo para ver con desesperación cómo el zorro de 9 colas se liberaba del sello de su esposa y el ninja enemigo tomaba el control de él, no tuvo que pensar mucho para poner a su debilitada esposa en el mismo lugar donde estaban los niños eran. Actuando como el Yondaime Hokage de su aldea, se enfrentó al ninja enemigo, logrando hacerlo huir cuando pudo quitarle el control que tenía sobre el zorro de 9 colas, dejándolo solo con el problema de tener que sellarlo nuevamente. Pero aquí fue donde surgió otro problema. Su esposa estaba demasiado débil para sellarlo nuevamente en ella, y no había nadie más que pudiera resistirlo, entrando en un dilema interno como padre y Hokage. Como Hokage, tenía la responsabilidad de poner la aldea por encima de su propia vida o incluso de su propia familia, pero como reciente padre de 3 hijos, no quería imponerles la gran responsabilidad de ser un Jinchuriki, sabiendo cómo las aldeas los trataban, viéndolos con desdén o incluso simplemente como armas. Kusina fue vista así solo por ser extranjera, pero eso solo aumentó cuando descubrieron que ella era la Jinchuriki del zorro de 9 colas. Su vida en ese momento podría haber sido peor si no fuera por su ayuda junto con sus amigos quienes la protegieron de todo el peligro que algunos tontos del pueblo querían traerle sobre ella. Por eso su dilema de sellar al zorro en sus hijos o no, pero tuvo que tomar una decisión rápida porque el zorro estaba causando estragos en la aldea que juró proteger cuando fue nombrado Hokage. No le tomó mucho tiempo hacer los preparativos para el sello consumidor del demonio muerto, colocando a sus 2 primeros hijos en el altar, siendo el primero un niño de cabello amarillo y la otra una niña de cabello amarillo, demostrando que el gen dominante en ellos eran suyos por su cabello. Pero el tercero era diferente porque su cabello era del mismo color que el de su esposa, un rojo intenso, siendo el más joven de ellos al ser el último en nacer. Con los gritos de su esposa a sus espaldas para que no los condenara a la vida que ella vivía. Con el corazón apesadumbrado, hizo el sello, primero dividiendo el chakra yin del zorro de 9 colas y sellándolo en su hijo mayor, estando a punto de finalizar el sello para sellar el chakra yang en su hija. Él y su esposa vieron una garra del zorro acercándose a su hija para evitar que fuera completamente sellada, por lo que actuando rápidamente, ambos se interpusieron en el camino para interferir con las maliciosas intenciones del zorro. Pero Kusina, haciendo una acción que Minato no esperaba, lo empujó fuera del camino, siendo el único en ser atravesado por el zorro. Todo frente a sus ojos destrozó su mundo porque una de las personas que más amaba murió sin que él pudiera hacer nada, dejándolo solo con 3 niños recién nacidos y un pueblo que caería en la ruina si no actuaba rápidamente. Por eso, aún con su dolor, se mantuvo firme, no dejando que el dolor lo consumiera, dando órdenes a los ninjas que aún se encontraban bien para que ayudaran a los aldeanos heridos. Los primeros años de reconstrucción del pueblo fueron difíciles para él porque tenía un pueblo al borde del colapso y una multitud exigiendo saber quiénes eran los nuevos Jinchurikis del zorro, seguramente para buscar venganza contra ellos por no poder tocar al zorro. Que ahora estaba sellado en sus hijos.
Pero siendo el Hokage de la aldea, puso fin a las exigencias de los aldeanos al revelar que sus hijos eran los nuevos Jinchurikis, y debían ser tratados como héroes porque sin ellos, todos los que querían sus muertes estarían entre los muertos que lloraban. Esa noche. Y si no estaban satisfechos con su respuesta, podrían intentar enfadarlo porque si bien el Hokage de su aldea también era el padre de los Jinchurikis, no dejaría que los lastimaran. Con el apoyo de los clanes junto con la ayuda del ex Sandaime y 2 de los 3 Sannin de la aldea, logró mantener a sus hijos a salvo de cualquier idiota que intentara hacerles daño. Así, pasaron algunos años hasta el 8º cumpleaños de sus hijos, festejándolo con amigos de la familia como los jefes de los clanes con los que había sido amigo desde pequeño, siendo los relevantes los Uchiha, Hyuga, Inuzuka y Nara, y sus hijos se convirtieron en amigos con ellos. Pero centrándose en sus hijos, estos crecieron rodeados de amigos de la familia como sus padrinos Jiraiya y Tsunade, quien asumió el papel de madre sustituta de sus hijos cuando no podía hacerse cargo de ellos, su alumno Kakashi, quien, aunque él estaba en Anbu, estuvo presente en la vida de sus hijos lo más posible, siendo considerado por ellos como su hermano mayor, y el viejo Hiruzen, luego de la pérdida de su esposa, encontró consuelo en sus hijos, siendo el abuelo quien los visitó desde de vez en cuando podía porque a pesar de que se retiró de ser Hokage, era su asesor. Por otro lado, sus hijos mayores, Kenzo y Kaori, eran en pocas palabras una copia de él en apariencia, pero en personalidad, eran un calco de su esposa, siendo imperfectos, alegres e impacientes cuando querían algo desesperadamente. Recordándole a su esposa cuando la conoció. Pero al mencionarla, quien más le recordaba a ella con solo mirarlo era su tercer hijo, quien era el más parecido físicamente a ella, heredando más rasgos de ella que de él. Tener piel de porcelana con una constitución esbelta y atlética, extraño para un niño de su edad según las palabras de Tsunade cuando lo examinó, cabello color escarlata que siempre llevaba en una cola de caballo desordenada que llegaba hasta la mitad de su espalda, que podría haber sido lo que la mayoría lo diferenciaba como lo hizo con su esposa si no fuera por sus ojos únicos que no eran ni suyos ni de su esposa, siendo ojos dorados que casi parecían los de un gato, con pupilas redondeadas acompañadas de ellos. Tsunade no pudo explicar por qué su tercer hijo tenía esos ojos extravagantes, llegando a la hipótesis de que quizás algún antepasado Uzumaki de Kushina tenía esa extraña mutación ocular que su hijo había heredado. Otra cosa a resaltar de su hijo fue la diferencia de personalidad que tenía con sus hermanos, siendo serio y manteniendo un rostro sereno la mayor parte del tiempo. La relación que mantuvo con su tercer hijo ante los ojos del público podría catalogarse más como una tutoría que otra cosa porque en lugar de jugar con otros niños de su edad como lo hacían sus hermanos, pasaba la mayor parte de su tiempo en su biblioteca personal entreteniéndose con la teoría de los chakras. Libros, algo avanzado para su edad. Pero estuvo tranquilo la mayor parte del tiempo. Si no estaba leyendo, estaba en su oficina haciéndole compañía mientras trabajaba en el papeleo. Se sentaba frente a él leyendo durante horas, libros que le daban para que no leyera cosas que no debía, hasta que el viejo Sandaime o el asistente de Tsunade venían a buscarlo cuando tenía reuniones. No es que le importara tenerlo cerca, pero estaba más que feliz de que uno de sus hijos heredara su pasión por la lectura cuando él era un niño. Lo que le preocupaba era que no disfrutaba de su infancia, manteniéndose concentrado en libros avanzados para niños de su edad porque ya lo había visto en uno de los ninjas prodigiosos que ascendió demasiado rápido en las filas ninja para convertirse en Capitán Anbu a los 13 años. Viejo. Su hijo se parecía demasiado a Itachi Uchiha. Tenía claro que su mente era la de un prodigio en ascenso, y aunque sus otros hijos también eran inteligentes para su edad, no llegaron a comprender las cosas que su tercer hijo, Naruto, tenía sobre los ninja. Mundo. Sin embargo, sus reflexiones sobre sus hijos se vieron interrumpidas cuando un grito resonó en su casa, llamando la atención de los invitados hacia el patio exterior. No tardó en ir allí con los demás para enterarse de lo que estaba pasando, topándose con una escena inesperada pues frente a él yacía en el suelo a su hijo mayor, Kenzo, sangrando por la nariz por un golpe certero. Teniendo que tomar el mismo para detener el sangrado, y parado frente a él fue el responsable de golpearlo, nada menos que su hijo menor. Podría haber dicho algo para saber qué le había pasado allí a su hija que estaba en el mismo lugar, pero no salieron palabras de su boca cuando los enigmáticos ojos de Naruto lo miraron fijamente como si esperara algún regaño de su parte. Capítulo 2. Los pocos días que quedaban antes de que la nueva generación de ninjas comenzara la academia habían pasado tan rápido como un simple suspiro en el tiempo. Podía ver a los futuros ninjas de su aldea entrando por las puertas de la academia, donde una vez estuvo él.
No pudo evitar sonreír al ver a las personas para quienes su vida ahora permanecía estable, y no había renunciado al título de Hokage la noche que perdió a su compañero. Mirando a través de la bola de cristal del Hokage, pudo ver a sus hijos sentados juntos en una de las últimas filas del salón de clases, donde pasarían los siguientes 6 años de sus vidas, hasta graduarse para convertirse en futuros shinobi y hacerse un nombre en el mundo. Mundo ninja. Sin embargo, a pesar de estar orgulloso de ellos, no pudo evitar sentir una ligera incomodidad al ver la mirada de Kenzo dirigida directamente a Naruto, mirándolo como si estuviera viendo a su enemigo mortal frente a él. Un día después del cumpleaños de sus hijos, tuvo que separar a los chicos por la única razón de que Kenzo, luego del golpe de Naruto a su persona, se había abalanzado sobre él, deseando desatar algo del chakra corrosivo del zorro de 9 colas. No tuvo que pensarlo 2 veces para sacar inmediatamente a Naruto del camino de Kenzo cuando lo atacó por detrás, impulsado por el chakra del zorro. Neutralizó a Kenzo a tiempo después de dejar a Naruto a un lado con el sello de 5 puntos, dejándolo inconsciente frente a los invitados que vieron todo. La fiesta terminó con un sabor amargo en la boca de todos al ver a uno de sus hijos atacar al otro, impulsado por el poder del zorro que le había arrebatado el amor de su vida. Estaba claro que conocía la diferencia entre el recipiente y el contenedor, por así decirlo, pero aún conservaba los recuerdos de ese poder que le había arrebatado a una de las personas que más amaba en su vida. Esa noche tomó la decisión de comenzar a entrenar a sus hijos Jinchuriki luego de ver a uno de ellos dejarse llevar por las emociones más de lo debido. Comenzó a entrenarlos en control emocional para que no perdieran la cabeza si alguna vez volvían a liberarse. Por supuesto, no se había olvidado de la formación de su hijo menor, pero sabiendo lo avanzado que estaba debido a sus prodigiosas habilidades, lo dejó al cuidado de sus padrinos para que pudiera darle más prioridad a sus otros hijos. No era que tuviera prejuicios hacia ellos, sino que era por la protección de su hijo menor, ya que temía que en el momento en que él no estuviera presente, Kenzo o Kaori serían arrastrados por el chakra del zorro y dañarían sus vidas. Hermano menor sin que ellos lo sepan. Por esa razón, decidió concentrarse en ellos por el momento para que en el futuro pudieran tener un mejor control sobre el chakra del zorro y usarlo para proteger la aldea, pero sobre todo, para protegerse entre sí. No se mintió al decir que sus 2 hijos mayores eran genios, pero sabía que ninguno de los 2 se rendiría para alcanzar sus objetivos. Tenían una determinación igual a la de su madre. Cuando se proponía algo, lo intentaba hasta lograrlo. Esto era algo que le alegraba ver porque era una forma en que le recordaban a su difunta esposa a través de ellos. Sin embargo, aunque le recordaban a ella de alguna manera, siempre vio más de Kushina en Naruto que en ellos. Físicamente, era una copia completa de su difunta esposa, pero en personalidad era completamente diferente. Se mantuvo sereno la mayor parte del tiempo, sin apenas dejar que nada lo perturbara, solo cambiaba su expresión cuando algún libro llamaba su atención, el cual daba a leer. Pero esperaba que eso cambiara una vez que estuviera en la academia para poder hacer amigos de su edad y llevar una vida más normal de la que ya tenía, ahora que era su hijo. El pueblo le dio todo en bandeja de plata, mimándolo, algo que él agradecía, pero no quería que sus hijos se volvieran arrogantes. Capítulo 3. Se podría decir que el mismo día que comenzó la Academia Ninja fue el último, ya que los años que pasó dentro de ella no fueron más que un desperdicio en su opinión. El programa que se suponía que debían enseñar a todos los aspirantes a Shinobi de la aldea era, en el mejor de los casos, deficiente. Era bien sabido en todo el continente que la aldea oculta en las hojas era la más fuerte, manteniendo su poder desde su fundación. Produciendo ninjas de tal calibre como los que desde el primer Hokage hasta el actual, que ostentaba el cargo de cuarta sombra de fuego. Sin embargo, el punto de todo esto fue que los shinobi de generaciones anteriores crecieron en tiempos de guerra, mientras que su generación estaba en tiempos de relativa paz, bajando los estándares para convertirse en shinobi hasta el punto en que el aldeano más estúpido que conocía la historia de su aldea era considerada inteligente. Algo a lo que no estaba en contra, pero solo hacía falta tener 2 células cerebrales para saberlo desde pequeño, como sabía que era un privilegiado desde que nació. Pero incluso sin ser privilegiado, dicha información era completamente pública en la biblioteca pública de la aldea, y si eras demasiado vago para leer, existía la opción de preguntarle a los shinobi veteranos de la aldea, incluso a los retirados. Pero tampoco podía esperar demasiado de ellos. Los seres humanos por naturaleza eran estúpidos, ignorantes y manipulables de principio a fin. El simple dicho de que los ganadores escribieron la historia era cierto, ya que Konoha mantuvo el poder sobre las demás aldeas.
Los altos rangos que no hicieron nada para ayudar en la guerra simplemente le dijeron a la manada que sus héroes los protegían de las otras aldeas que querían verlos destruidos. Algo tan sencillo de decir pero tan difícil de ver para los idiotas del pueblo que lo adoraban. Adoración, respeto, técnicas, incluso riqueza, lo tenía todo en sus manos, entregado en bandeja de plata por aquellos a quienes su padre dijo que debía proteger en el futuro cuando se convirtiera en un poderoso ninja. Algo a lo que nunca encontró sentido, como por qué debería proteger a hormigas tan estúpidas que ni siquiera podían protegerse a sí mismas. Siempre tendrían que depender de alguien más para salvarlos, y desde la fundación de la hoja, siempre había sido así. En la primera guerra ninja, recurrieron al más fuerte en ese momento, quien fue el primero Kage Ashirama Senju con su elemento madera, eliminando a muchas legiones de ninjas extranjeros que querían destruir la hoja para demostrar su poder, pero fracasaron estrepitosamente, terminando en un alto el fuego de todas las aldeas mientras distribuían todo el biju. Algo demasiado estúpido si le preguntabas, pero ya era algo del pasado que no se podía cambiar, al igual que los otros eventos como la Segunda y Tercera Guerra Ninja. La única similitud es que en ambas ocasiones, los débiles recurrieron a los más fuertes para ser salvados, algo que a él realmente no le importaba. Los idiotas eran responsables de crear tales conflictos que afectaban a todos los que los rodeaban, algo de lo que él no planeaba ser parte. Por supuesto, era muy consciente de que dentro del programa Shinobi de la aldea, su participación en la academia no pasaría desapercibida para los profesores o los altos rangos, al igual que su talento en las artes Shinobi. Si ya era de público conocimiento en la aldea que era hijo del Hokage junto con sus hermanos Jinchuriki, no pasó desapercibido que desde pequeño sus habilidades ninja fueron excepcionales, siendo nombrado por muchos como el genio de la generación dorada. En esta nueva generación de ninjas salidos de la academia, la mayoría eran herederos de los principales clanes de la aldea como Aburame, Akimichi, Inuzuka, Nara, Yamanaka, Yuga, Uchiha, y finalmente, aquellos a los que él y sus hermanos pertenecían, Uzumaki / Namikaze. Hablando de sus hermanos, los molestos rubios con quienes compartía parentesco consanguíneo eran como mucho tolerables hoy en día, ya que desde que ingresaron a la academia lo molestaban todo el tiempo, no dejándolo solo ni un momento, a pesar de que tenían una tremenda cantidad de chakra para su edad y destacaban en taijutsu, tenían la cabeza vacía en el área teórica, que no era algo práctico, algo que el último Uchiha se aseguraba de recordarles cada vez que podía en cada prueba que les daban los profesores. Algo que en su mente era solo una molestia, ya que entre las competencias entre sus hermanos y el depresivo Uchiha, él siempre terminaba siendo el premio para el ganador, más hacia las hembras que hacia los machos, algo que su padrino siempre le decía que aprovechara. Debo acompañarlo en sus futuras investigaciones. Entre la población de Konoha, su personaje tenía un encanto natural para llamar la atención, algo que aprovechaba para conseguir lo que quería, pero volvamos al punto. Los años que tuvo que pasar en la academia con sus hermanos fueron más decisión de su padre que suya. En cuanto a sus profesores, quedó más que demostrado que sus prodigiosas habilidades en el campo shinobi ya estaban en un nivel bajo de Chunin cuando pasó el primer año dentro de la academia, algo que solo se había visto en los prodigios de generaciones anteriores como Itachi Uchiha, Kakashi Hatake y Namikaze Minato mismos. Eran los prodigios de su generación, ahora le tocaba a él ser el prodigio de la suya, destacándose como lo hicieron una vez. Pero eso era algo que sabía desde que era más joven. Ahora no tomaría mucha importancia porque hoy finalmente se graduaría de la Academia Ninja en la que había estado atrapado durante 6 años por culpa de los rubios idiotas que tenía como hermanos. Ellos también se graduarían hoy, levantándose temprano para recibir su diadema ninja lo antes posible. Por su parte, se tomó su tiempo saliendo de casa unos minutos después de ellos, caminando por el pueblo tranquilamente porque no tenía prisa por alcanzar a los molestos mocosos que seguramente en su primera misión fuera del pueblo ya estarían muertos. Sin embargo, en medio de su caminata, ignorando a los narices marrones, algo llamó su atención. Un olor extraño que nunca antes había sentido, extraño porque como Inuzuka, su sentido del olfato estaba muy desarrollado, pudiendo diferenciar a las personas por sus olores cuando no podía verlos, pero este olor en particular era curioso y nunca antes lo había sentido, por lo que desvió su camino hacia una dirección particular. Caminando unos minutos por el pueblo siguiendo el olor que le llamó la atención, cavando en un campo abierto, para ser más concretos, el tercer campo de entrenamiento del pueblo. Lo más destacable era el lago a su izquierda junto a los postes de madera en el centro del campo, pero no había venido por eso, sino por el olor peculiar que impregnaba la zona.
Caminar hacia donde el olor estaba más concentrado lo llevó a una escena que solo pudo describir como curiosa frente a sus ojos. Porque frente a él estaba lo que parecía el cuerpo de un pollo sin cabeza bailando frente a un charco de agua en el que podía ver su reflejo. Hizo esto por unos segundos más hasta que notó su presencia, volteándose para mirarlo, permaneciendo en silencio por unos momentos hasta que saltó levantando su ala derecha. Curioso fue lo único que se le ocurrió al verlo con sus propios ojos porque era la primera vez que veía algo así. Un cadáver sin cabeza hablando como una persona. Por supuesto, había visto invocaciones que podían hablar como los perros de Kakashi, pero la criatura frente a él no era una de esas porque no podía hacerlo sin ningún chakra, y era vital para un ser vivo tener al menos un poquito de chakra según las leyes naturales, pero fuera lo que fuese, estaba claramente exento de esta regla. Por mero reflejo, extendió su mano hacia adelante, cerrándola casi por completo en un puño, dejando solo los dedos índice y pulgar extendidos, apuntando hacia el pollo sin cabeza, el cual estaba seguro lo miraba extraño incluso sin cabeza, pero eso no le importaba. Lo único que le vino a la mente fue una frase simple expresada en una sola frase. Naruto. Bang. Tan rápido como esa frase salió de sus labios, el pollo sin cabeza explotó frente a él, quedando inmóvil mientras tomaba un árbol detrás de él por la fuerza ejercida en esa explosión. Observó como un ligero vapor salía de la punta de su dedo índice como prueba de que cualquier cosa que hubiera hecho había matado inmediatamente al pollo sin cabeza. Donde ocurrió la explosión, retomó el camino de regreso a su destino original, que era la academia, sin importar el hecho de que le había quitado brutalmente la vida a lo que fuera esa cosa. Su curiosidad había sido satisfecha, por lo que no tenía motivos para quedarse en ese lugar. Todo el viaje de regreso había transcurrido en completa tranquilidad sin que nada más llamara su atención. Sin que él lo supiera, unos ojos amarillentos lo observaban, viendo cada movimiento que hacía hasta ingresar a la academia, perdiéndose en ella. El observador se quedó unos segundos más observando por dónde entraba hasta apartar la mirada del edificio, comenzando a caminar por las calles de Konoha, mezclándose con la multitud de aldeanos. Capítulo 4. En el rincón más alejado del salón de clases, Naruto estaba sentado en silencio, observando a sus compañeros con desinterés mientras discutían con entusiasmo quién sería su Jonin Sensei y a qué equipo serían asignados. La mayoría de ellos, estudiantes que se graduaban de la Academia Ninja junto con él, estaban ansiosos por ser emparejados con sus amigos o con algún heredero de un clan prestigioso. Entre los futuros genin, había un grupo considerable de niños civiles que, aunque apenas habían aprobado el examen, ahora soñaban con el brillante futuro que les esperaba en el mundo shinobi. El joven, sin embargo, parecía indiferente a todo el alboroto. Cerró los ojos y se sumergió en sus pensamientos, recordando lo que había sucedido no hacía mucho en el bosque. Esa mañana, un olor peculiar había captado su atención. Desde que tenía uso de razón, su sentido del olfato era excepcionalmente agudo, lo que le permitía recordar a cada persona por su olor. Era una habilidad comparable a la de los miembros del clan Inuzuka, pero en su caso, su sentido del olfato era aún más refinado. Guiado por esa inusual fragancia, se había aventurado en el bosque por curiosidad. Al llegar al origen del olor, lo que encontró fue sorprendente. Un pollo sin cabeza, con pajarita y capaz de hablar. A pesar de no tener cabeza, la criatura emitía sonidos extrañamente fascinantes. Sin embargo, su encuentro con la gallina fue breve. Movido más por la curiosidad que por el miedo, el joven había acabado con la vida de la criatura en un acto reflejo. Después de que la extraña criatura dejó de moverse, se quedó allí, contemplándola, tratando de entender qué era exactamente. No parecía ser una invocación, ya que no podía sentir ningún chakra en él, a pesar de ser un sensor. La naturaleza del pollo seguía siendo un misterio. Algo familiar pero completamente desconocido al mismo tiempo. Perdido en estas reflexiones, apenas prestó atención a lo que sucedía a su alrededor en el aula. Sin embargo, fue sacado de sus pensamientos cuando escuchó la voz de su antiguo maestro. Estaba empezando a asignar los nuevos equipos genin. Las palabras del profesor le llegaron como un murmullo lejano, sin lograr captar su interés. No le importaba mucho quiénes serían sus compañeros de equipo o Jonin Sensei. Había algo más en su mente, algo que lo intrigaba más que las preocupaciones habituales de un estudiante recién graduado de la Academia Ninja. Naruto permaneció inmerso en sus pensamientos, dejando que las voces de sus compañeros se convirtieran en un ruido de fondo, casi hipnótico. Las imágenes del pollo sin cabeza seguían flotando en su mente, mezclándose con la curiosidad y el desconcierto que había sentido al encontrarlo.
Justo cuando el profesor estaba a punto de anunciar el equipo del joven, la puerta del aula se abrió de golpe, provocando un repentino murmullo entre los estudiantes. Kenzo y Kaori, sus hermanos, entraron apresuradamente al salón de clases y entablaron una acalorada discusión. Kenzo, el mayor, tenía un uniforme desaliñado y cabello oscuro desordenado, mientras que Kaori, la más joven, trató de alisarse su propio uniforme y se recogió el cabello en una apresurada cola de caballo. Se culpaban mutuamente por levantarse tarde y llegar tarde a las tareas del equipo. «Te dije que no confiaras en el despertador», exclamó Kaori, sus ojos brillando con irritación. «Y te dije que te fueras a la cama más temprano». Kenzo replicó, frunciendo el ceño. Naruto, sentado atrás, les prestó atención durante solo unos segundos antes de volver a sus pensamientos. Ignoró la conmoción de sus hermanos y se dejó arrastrar una vez más hacia el recuerdo del pollo sin cabeza. Sin embargo, su argumento no pasó desapercibido para la profesora, quien con un gesto autoritario les ordenó sentarse en sus respectivos asientos, uno a cada lado del joven. «Kenzo, Kaori, basta de discutir y tomen asiento. Ahora». La voz del profesor era firme y no admitía discusión. Kenzo y Kaori, todavía mostrando signos de disgusto, obedecieron la orden y se dirigieron a sus asientos. Kenzo se sentó a la derecha del joven, mientras Kaori tomó asiento a su izquierda. Kaori miró a Naruto con un puchero, su voz teñida de reproche cuando le preguntó por qué no los había despertado para ir juntos a la academia. «¿Por qué no nos despertaste? Podríamos habernos unido», dijo Kaori, cruzándose de brazos y frunciendo el ceño. Naruto salió de sus pensamientos una vez más, girando ligeramente la cabeza para mirar a Kaori. Su expresión era tranquila y serena, su voz un murmullo tranquilo. «Te llamé, pero no te despertaste. Así que me fui solo». Su respuesta fue simple pero logró que Kaori se quedara en silencio, reflexionando sobre sus palabras. El maestro, al notar que la atención de todos estaba nuevamente puesta en él, continuó con las tareas del equipo. «Bueno, ahora que todos están presentes y en silencio, procederé a anunciar los equipos». Hizo una pausa, revisando la lista frente a él antes de continuar. Kenzo, Kaori y Naruto, el maestro mencionó su nombre, quien comenzó a prestar atención nuevamente, estarán en el mismo equipo junto con Uchiha Satsuki, y tu Jonin Sensei será Kakashi Atake. El aula se llenó de murmullos y susurros ante la mención de Kakashi Atake, un ninja conocido por su talento y habilidades excepcionales. Kenzo y Kaori intercambiaron miradas, sus argumentos olvidados por el momento, reemplazados por una mezcla de sorpresa y emoción. Naruto, por su parte, asintió levemente, aceptando la formación del equipo con la misma calma que había mostrado desde el principio. No le importaba mucho con quién sería emparejado, pero sabía que estar con sus hermanos y el último Uchiha era decisión de su padre, por lo que tendría que soportarlos incluso si eran molestos. El maestro continuó con la tarea de los otros equipos, pero las mentes de Kenzo y Kaori ya estaban enfocadas en lo que les esperaba. Cuando terminó la tarea, el profesor concluyó la sesión y permitió que los estudiantes salieran del aula para conocer a sus nuevos equipos. Kenzo fue el primero en levantarse, su habitual comportamiento despreocupado fue reemplazado por una expresión decidida. «Esto va a ser interesante», dijo Kenzo, dirigiéndose a sus hermanos. Kaori asintió, su entusiasmo juvenil brillaba en sus ojos. «Sí, no puedo esperar para empezar». Naruto también se levantó y observó a sus hermanos por un momento antes de dirigirse hacia la puerta. Cuando salieron del aula, sus pensamientos volvieron una vez más al extraño encuentro en el bosque. Estaba decidido a encontrar respuestas, pero por ahora tendría que soportar las tediosas presentaciones del equipo, aunque solo sería un momento para poder tolerarlo. Kakashi lo saludó con un gesto indiferente mientras entraba por la puerta del salón, su único ojo visible mostraba una expresión que podría interpretarse como una mezcla de curiosidad y diversión. Kakashi, con su habitual actitud relajada y el libro Icha Icha Paradise en mano, los condujo tranquilamente hasta la azotea de la academia. El grupo de 4 estudiantes lo siguió de cerca, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre lo que les esperaba. Al llegar a la azotea, Kakashi cerró su libro con un gesto casual y se volvió hacia sus nuevos alumnos. «Bueno, ahora que estamos aquí, quiero que cada uno de ustedes se presente. Digan lo que les gusta, lo que no les gusta y cuáles son sus sueños para el futuro». Su tono era tranquilo, pero su ojo visible observaba atentamente a cada uno de los estudiantes. Kaori fue la primera en hablar. Dio un paso adelante y, con una sonrisa entusiasta, comenzó su presentación.
Soy Kaori Uzumaki Namikaze. Me gusta el ramen, el dango y mi hermano pequeño. Miró afectuosamente al joven que estaba a su lado antes de continuar. Lo que no me gustan son los pervertidos y mi sueño es convertirme en una kunoichi fuerte y respetada. Kakashi asintió levemente, mostrando un interés moderado mientras señalaba al siguiente en la fila. Kenzo dio un paso adelante con confianza, cruzándose de brazos y mostrando una expresión decidida. Soy Kenzo Uzumaki Namikaze. Me gusta entrenar y también el ramen. Una breve sonrisa cruzó su rostro. Lo que no me gusta es que me subestimen o que me roben el protagonismo. Lanzó una mirada fugaz al joven, con una chispa de rivalidad en sus ojos. Satsuki fue el siguiente. Su expresión era fría y decidida, y su voz reflejaba una profunda resolución. Mi nombre es Satsuki Uchiha. Hizo una pausa, como si sopesara cuidadosamente sus palabras. No me gustan muchas cosas y solo me gustan unas pocas. Su mirada se volvió seria. Mi objetivo es destruir a cierta persona y restaurar mi clan con alguien especial. Finalmente, fue el turno de Naruto. Durante todo este tiempo había permanecido sereno y tranquilo, observando a sus compañeros con calculado interés. Dio un paso adelante y habló con voz tranquila y controlada. Soy Naruto Uzumaki Namikaze, dijo, manteniendo un tono neutral. Lo que me gusta es la paz y la tranquilidad. Lo que no me gusta es que me molesten cuando estoy en paz. Hizo una pausa, con la mirada fija en un punto en particular durante unos segundos antes de volver a hablar. No tengo ningún sueño en particular, al menos no todavía. Kakashi escuchó atentamente cada introducción, su expresión enigmática y difícil de leer. Cuando Naruto terminó de hablar, el Jonin Sensei permaneció en silencio por un momento, como si estuviera procesando la información. Interesante, dijo finalmente, guardando el libro en su bolsillo. Parece que tenemos un grupo bastante diverso. Hizo una pausa antes de continuar. Ahora veamos cómo trabajan juntos como equipo. Mañana tendremos una prueba de supervivencia. Su tono era casual, pero sus palabras tenían un peso que ninguno de los estudiantes podía ignorar. ¿Prueba de supervivencia? Repitió Kaori, su entusiasmo mezclado con una pizca de preocupación. Kakashi asintió, con una sonrisa apenas perceptible en sus labios. Sí, algo así. Nos encontraremos en el campo de entrenamiento a las 5 de la mañana. Sus ojos se entrecerraron divertido. Y no desayunes, podrías vomitar. El equipo recién formado permaneció en silencio por un momento, procesando las palabras de Kakashi y las presentaciones de sus compañeros. Sin embargo, su breve momento de tranquilidad fue interrumpido por una sorpresa inesperada. De repente, Kakashi explotó en una nube de humo, desapareciendo del lugar ante los ojos atónitos de los jóvenes. Un murmullo de sorpresa recorrió el grupo mientras se miraban unos a otros, tratando de entender qué acababa de pasar. Naruto se levantó, listo para irse, pero fue detenido por Kaori, quien lo agarró del brazo con determinación. Celebremos nuestro primer día como equipo con un poco de ramen. Kaori exclamó con entusiasmo, su rostro iluminado por una brillante sonrisa. Naruto sacudió la cabeza suavemente, liberándose del agarre de Kaori. No, Kaori, tengo que ir a ver a padre. Tenemos algunos pergaminos para revisar juntos, respondió, su tono tranquilo pero firme. Kaori lo miró con un puchero pero asintió de mala gana, dejándolo ir. Con un suspiro de resignación, Naruto se alejó del grupo y comenzó a salir de la academia. Sin embargo, en lugar de dirigirse hacia donde supuestamente estaba su padre, tomó un camino diferente. Caminó en silencio, su mente enfocada en un objetivo específico. Al alejarse de la academia, ingresó al campo de entrenamiento 44, un lugar conocido por su tranquilidad y aislamiento. Al llegar observó el lugar con calma, dejándose envolver por la serenidad del entorno. Sin embargo, su atención fue captada por la figura de una persona no muy lejos de él. La mirada de la otra persona se encontró con la suya y un silencio tenso llenó el espacio entre ellos. Naruto se acercó lentamente, manteniendo la calma y la compostura mientras se acercaba a la misteriosa figura. A medida que se acercaba, podía distinguir mejor los rasgos de la persona que tenía frente a él, una mujer alta con cabello relativamente claro, rubio o amarillo, que le llegaba hasta el cuello y varios lunares en el rostro. Sin embargo, lo más peculiar de esta mujer eran sus ojos ojerosos, algo que nadie en el pueblo tenía además de él. Sus orejas llevaban 4 aretes, 2 de los